Que todos bienvenidos, Muchas nosotros gracias. somos de Canal 3 de Tacural, son casi 100 localidades de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. Y la primera pregunta sería, ¿en qué manera influye, o si te larga al estrellato, tu participación con Mario Pergolini en la radio y la televisión? ¿Y por qué esa devoción tan especial por San Martín, Bullar y todos nosotros? Bueno, por supuesto que mi participación tanto en la radio como en televisión junto a Mario para mí fue un cambio de vida y un cambio en mi carrera muy importante por tratarse de una figura tan popular y por un programa que hicimos con tanto cariño y como fue Algo Gran Hecho. Para nosotros fue una apuesta muy grande, muy linda, de un equipo de más de 100 personas, una jugada que no se había visto prácticamente en la televisión argentina y bueno, uno notaba que estábamos haciendo algo distinto cuando veía la emoción de los cámaras, de los técnicos que se quedaban después y no importaba nada porque estábamos haciendo algo como patria, ¿no? Esa era la sensación de todo el equipo. Y la respuesta fue muchísimo más allá de lo que esperábamos. El programa me dio 25 puntos de rating y fue muy bien aceptado por los jóvenes, por los chicos, cumpliendo el objetivo que teníamos, que era simplemente despertar el interés por la historia, ¿no? De ninguna manera pensábamos que esto era que íbamos a contar toda la historia o ese tipo de cosas, sino que era como un aperitivo para abrir el apetito realmente por la historia argentina que afortunadamente ocurrió. En cuanto a San Martín, bueno, me tomé mi tiempo para hacer este libro porque todo el respeto al personaje y porque, bueno, requería mucho tiempo de trabajo y maduración. Y la verdad que estoy muy contento con este trabajo que me llevó a archivos nacionales, extranjeros y a un trabajo de investigación muy fuerte porque sentía que la gente lo conocía nominalmente, a San Martín lo conoce nominalmente, me parece que falta conocerlo en toda su dimensión, ¿no? Felipe, Marilu Golauski de Diario La Opinión de Rafaela. Tenés una forma muy especial de contar la historia, que hasta hacer amar la historia al que no le interesa. Pero por ahí pienso que trabajar con los personajes, en especial los de nuestra historia reciente, por ahí puede traer, llevarte a demitificarlo. Y quiero saber si en algún momento te causó problemas con gente que siente pasión por ese personaje. Bueno, en este caso no es uno de la historia reciente, he tratado personajes de historia reciente y no, la verdad que problemas no, puede haber polémica, puede haber debate, pero yo no lo siento como un problema, eso me parece que es parte de la vida intelectual y muy saludable, que la gente opine diferente y podamos discutir. Yo nunca me enojo, creo que no es mi estilo y me parece muy bien que la gente opine diferente a mí, como yo opino diferente a la gente, creo que tengo un ego normal, digamos, y que no me siento personalmente afectado cuando pasan estas cosas. Creo que tiene que ver con el devenir de la profesión, así que bienvenidos sean las críticas en la medida que sean bien intencionadas, ¿no? Que así debe ser, me parece. Buenas tardes, Taylor de la radio 102.9. Si bien hay muchísimas biografías de San Martín, desde el Santo de la Espada hasta Agustín Pérez Pardera, el Libertador Cabalga, o un ensayo de Rodolfo Terraño en un probable agente británico de San Martín. Pero de todas maneras, en todos los trabajos se han dejado muchas cosas de lado de un San Martín que tenía mucho más que simplemente la historia de la cordillera de los Andes, o en el caso del Libertador Cabalga, el post Revolución Libertadora. ¿Qué nos propone Felipe Piña en este trabajo de la voz del gran jefe? Bueno, primero quiero hacer una pequeña aclaración. El Rodolfo Terraño no dice que San Martín fuera agente inglés, al contrario, lo niega, ¿no? Rotundamente. Y después, bueno, la propuesta es justamente ampliar esta visión, como bien decía usted, de San Martín del Cruce, que creo que es un recorte que se ha hecho durante mucho tiempo de un San Martín militar, digamos, de una persona que solamente se dedicó a su actividad que parecía ser específica, pero no lo era, porque también fue gobernador tanto en Mendoza como en Perú, con alto nivel de eficiencia, una persona muy preocupada por la política de su tiempo, por la historia, la filosofía, la literatura, así que me parece que falta esa dimensión, falta ver cómo se entrecruzaba las campañas sanmartinianas con la política local, porque siempre
durante mucho tiempo, esto está cambiando, por suerte nos han enseñado separadamente la historia institucional y aparte, un punto aparte eran las campañas de San Martín como si estuvieran en otra dimensión o en otro planeta, ¿no? Como si hubieran ocurrido en Argentina. Me parece que no se entiende las demoras, los problemas, el retraso a la expedición del Perú, si uno no, al mismo tiempo y contemporáneamente, como ocurrió en los hechos, no entiende qué estaba pasando en Buenos Aires, quién gobernaba, qué mezquindades tuvo que sufrir San Martín, qué desprecios, qué enemigos políticos tuvo, que son ampliamente disimulados, ¿no? Alvear y Rivadavia son personas que son disimuladas en su nivel de enemistad, que en algún caso llegó hasta el atentado contra su vida, como el caso de Alvear, ¿no? Estas cosas generalmente no se saben y me parece que es interesante que la gente lo sepa, ¿no? Buenas tardes. A través de sus libros y de los ciclos televisivos hemos aprendido a ver la historia o acceder a la historia de una manera diferente. ¿Cree que ha cambiado algo en las escuelas, en la manera de dar historia? Y además creo que algo contestó, pero preguntarle cuál cree que es el aspecto menos conocido de San Martín por los argentinos. Yo creo que sí, que está cambiando la forma de dar la historia y está cambiando la demanda de los chicos en torno a la historia a la que podíamos tener mi generación cuando éramos chicos, porque no teníamos la posibilidad de discutir, de traer material, de aportar material de otra fuente. La escuela aparecía en nuestras infancias de los años 60 como el elemento monopólico de saber. Nadie discutía lo que decía la escuela. Hoy en día, afortunadamente, tenemos múltiples fuentes de saber, que por supuesto deben ser chequeadas, y todo esto que provee la Internet, ¿no? U otros medios, y eso me parece que es muy interesante, porque los chicos ya traen algún interés o pueden ampliar sus intereses por fuera de la escuela. Y esto ya de por sí cambia la oferta y la demanda en lo que tiene que ver con la comunidad educativa, lo mismo que los padres. Los padres también se meten en torno a qué le enseñan a sus hijos, ¿no? Esto se ve muy claramente en torno al tema Colón, descubrimiento de América, ¿no? Que hay un fuerte cuestionamiento, que se ha logrado, por ejemplo, quitar el Día de la Raza al calendario. Esto tiene mucho que ver con el interés de la comunidad educativa, no solamente con lo que proponga el ministerio o lo que planteen los maestros, ¿no? En cuanto, perdón, la segunda era que yo creo que el menos conocido me parece que tiene que ver con esta permanente preocupación por aplicar el pensamiento humanista que tenía que ver con los derechos del hombre, con la igualdad, con la inclusión, todas estas cuestiones que están presentes tanto en su gobierno cuyano como en su gobierno limeño, ¿no? Es decir, hay para nombrar uno solo, es decir, muy pocos ejemplos en la historia mundial de una persona que arme un batallón de esclavos, ¿no? Y que además promocione a los esclavos para que puedan elegir a sus oficiales y suboficiales. Es un caso prácticamente único en el mundo y él lo explica muy bien en torno a por qué esos esclavos armados no se rebelan, que tienen armas en la mano, ¿no? Podían apuntar contra sus amos. Bueno, porque se crea una conciencia de libertad y esa gente es muy consciente. Incluso es uno de los batallones más eficientes de infantería y más valientes, ¿no? Esta gente que está peleando por su libertad, claramente. El 8 de infantería, que lamentablemente siempre fue escamoteado por la historia oficial, ¿no? Esto de que había un cuarto del ejército de los Andes compuesto por negros o por afroargentinos, es una cosa que no se nos dice demasiado, ¿no? ¿Jefe de Poderes Centrales? Sí. Le dio mucho trabajo hacer un libro para recaudar datos de un proceso como San Martín. ¿Y qué tiempo hizo ese libro? Sí, la verdad que es un libro, por eso dije, de muchos años, de maduración y de ir juntando material. Hace muchísimo tiempo que vengo trabajando este libro. Sí, trabajo da, pero da mucho placer también, ¿no? Poder ir encontrando elementos que podamos aportar a la gente en archivos nacionales, extranjeros. Hay un hallazgo en el libro de un inédito absoluto, que es un texto que publicó el general Alvear calumniando a San Martín, llamado la primera parte de la vida del general San Martín, donde es una pieza curiosa, bibliográficamente hablando, porque Alvear escribe en primera persona como si fuera San Martín, autoinculpándose, o sea, San Martín se autoinculparía de montones de cosas que nunca hizo, pero que Alvear le atribuye, y es un texto que aparece nombrado en varios textos de la vida de San Martín, pero nunca reproducido, como si fuera un texto que nunca existió, que se perdió. Bueno, me costó tanto trabajo encontrarlo como ir al Museo Mitre, y ahí estaba. Había que tener ganas de publicarlo, digamos, ¿no? Y la verdad que es increíble que se publique por primera vez este texto que está en este libro, ¿no? Julio Argentino Roca, en cuanto a la campaña del desierto, si
si usted la considera una brutalidad o fue una necesidad para, entre comillas, civilizar a la Argentina. Bueno, mi opinión sobre Sarmiento es que es una persona de un alto nivel de exposición pública y un gran escritor y un gran polemista, un hombre con ideas muy originales, muy de fin del siglo XIX, un tipo que pensaba en términos positivistas y a diferencia de muchos de sus colegas decía lo que pensaba, con lo cual se torna a veces más políticamente incorrecto que el resto. Dice cosas que otros pensaban y no escribían. Esto le trae evidentemente muchos enemigos. Y a la vez es una persona, me parece a mí, bastante poco conocida también en toda su dimensión en cuanto a los problemas que enfrentó con los poderes de su tiempo. Fue el único presidente de esa primera parte del siglo XIX que se enfrentó con la sociedad rural en términos muy duros, acusándolos muy fuertemente y reclamándoles por no dejarles seguir con su proyecto de Chivilcoy, por ejemplo, que era un proyecto de pequeños y medianos propietarios a la manera de lo que eran los farmers en Estados Unidos, ¿no? Se enfrentó duramente con la iglesia, fue un hombre que tuvo fuertes vínculos con la masonería y esto lo llevó a enfrentarse con la iglesia esencialmente para llevar adelante las leyes laicas, como la de la ley 1420, que fue justamente aprobada durante el gobierno de Roca y impulsada fuertemente por Sarmiento. Yo creo que no podemos ver la cosa en blanco y negro. Creo que es una persona que tiene cosas tremendamente reprochables y cosas muy interesantes. Las más interesantes son las menos conocidas, son menos difundidas, y una muy conocida por todos, que es la defensa acérrima de la educación popular, por la que le tenemos que estar eternamente agradecidos. Creo que no puede ser que en Argentina vivamos tachando a los personajes por un aspecto de su vida, ¿no? Me parece que hay que poner la foto completa, no podemos andar recortando, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, Sarmiento tiene cosas que nos parecen tremendas, su racismo, su odio al gaucho, que estaban, pero a su vez, esa gran contradicción que tenía en sí mismo, de a esos gauchos que odiaba, construirle 800 escuelas, ¿no? Digo, esas cosas. Entonces, la verdad es que no podemos andar cortando por medio, y tenemos que aceptar que puede haber cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan de ese personaje. El caso de Roca es un caso parecido, un poco más, mucho más problemático, pues una persona que tiene una actuación militar diferente a la que tiene Sarmiento. Creo que es una persona que ha promulgado algunas leyes muy interesantes, como esta que decíamos de educación común, que se ha acompañado de esa generación del 80 que tenía cosas muy positivas, que ha también tenido sus conflictos con la Iglesia hasta romper con el Vaticano en un momento determinado por sus leyes laicas, y ha hecho cosas muy tremendas como la campaña del desierto, que más allá de lo que podamos pensar como justificación geopolítica, está viciado de corrupción, porque es un caso tremendo de corrupción, donde él y su familia y los generales de la nación que lo acompañaban se han enriquecido escandalosamente previamente a la campaña y después de la campaña, ¿no? Además de lo que uno podría impugnar de la forma que se hizo la campaña, que fue una forma muy brutal, digamos, particularmente no tanto en cuanto a los muertos, porque hubo más muertos en las campañas de Rosas y en las campañas de Alsina, sino en cuanto a la cantidad de prisioneros que toma, que son 14.000, y lo que se hace con ellos, que es esa distribución después casi como esclavos en estancias, obrajes, madereros, azucareros, la separación de los padres de sus hijos, la entrega de chicos como si fueran realmente animales domésticos, una cosa tremenda, ¿no? Así que creo que mi consejo es tomar a los personajes en su totalidad y no andarlos recortando por partes o aspectos de su vida, ¿no? De manera tal que no me parece la descalificación absoluta ni la aprobación absoluta en estos dos casos, ¿no? Felipe, pensando Sí. un poco en la historia del sindicalismo en nuestro país, quisiera saber qué opinión te merece las obras que ha realizado el Sindicato ATIRRA, si has tenido la oportunidad de recorrer y qué te han parecido. Bueno, creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer desde un sindicato, ¿no? Que se puede hacer educación, salud. Me parece que es muy interesante la obra que uno ve. Me parece que es lo que tendrían que hacer todos los sindicatos del país, es decir, dedicarse a que el dinero de los afiliados sea visible, esté a la vista de todos y que sea disfrutable no solamente por los afiliados de un sindicato, sino también por la comunidad. Creo que eso es lo que debe ocurrir con el sindicalismo, que lamentablemente no ocurre siempre, ¿no? Así que cuando uno ve que pasan estas cosas, me parece que son muy estimulantes, ¿no? Sin duda. Felipe, buenas tardes. ¿Dónde están? Soy Cristina de Radio Sunchales. ¿Qué tal? Los gobernantes de hoy en día honran la historia y los argentinos, ¿tenemos memoria?
Bueno, yo creo que la ahorran parcialmente, ¿no? Me parece que en parte sí, en parte no. Y en cuanto a los argentinos tenemos memoria, es una frase un poco fuerte. Yo creo que tenemos memoria relativa que debemos ejercitar cotidianamente, ¿no? Todo el mundo tiene memoria. Lo que pasa es que la memoria, como decía Freud, también es volitiva. Podemos querer recordar y podemos querer olvidar. Y tenemos una tendencia a querer olvidar los argentinos que no es muy saludable, ¿no? Sin confundirla con el rencor, que es otra cosa, ¿no? La memoria es muy sana, el rencor es más complicado, pero la memoria es algo sano, sin memoria no hay vida. Si uno no sabe de dónde viene, no sabe dónde va. Entonces, aquellos que hablan en contra de la memoria me parece que son gente peligrosa, ¿no? La memoria es imprescindible para saber de dónde vamos, si no, no tenemos identidad, si no tenemos memoria, ¿no? Lo que pasa es que a veces se la confunde con el rencor, que es otra cosa, son dos cosas diferentes. La memoria me parece que siempre es sana, necesariamente. Más se la vincula a la justicia, ¿no? Memoria y justicia, que son dos elementos que no siempre van juntos y que deberían ir juntos siempre. Dos consultas, Felipe. La primera tiene que ver con que te consultan permanentemente a través de tu trabajo. Uno tiene que ver con la participación y el aval que has dado a un libro de historias clínicas. Poder hacer un resumen de qué te pareció ese análisis médico de San Martín y luego cuáles fueron las fuentes que tuviste de consulta para la elaboración de este libro. Bueno, Historia Clínica es un libro de un queridísimo amigo, Daniel López Rossetti, con el que hicimos el programa de televisión que se emitió por Telefe. Creo que es un gran trabajador, un gran estudioso y un hombre que se ocupó mucho de trabajar ese aspecto tan interesante de los personajes de la historia que los hace humanos, que son las enfermedades, es decir, todos somos pacientes. En este sentido, San Martín es un caso patético porque es un tremendo paciente, ¿no? De paciente impaciente a la vez, de muchísimas enfermedades, es decir, de reuma, de artrosis, de asma, un asma muy grave, de problemas estomacales, de úlcera perforada, y a la vez una persona que no podía atenderse debidamente porque tenía permanentemente cosas tremendas para hacer, por ejemplo, el cruce de los Andes, ¿no? Antes de hacer el cruce, el doctor Zapata, su médico, le dice que tiene que guardar reposo absoluto. Y nosotros bromeábamos, en algo habrán hecho, con algo que pudo haber sido cierto, que cuando el doctor Zapata le dice a San Martín reposo absoluto, él dice, sí, cómo no, cruzo los Andes, libero Chile y Perú y me dedico al reposo, ¿no? Y así fue, de alguna manera, ¿no? Es una broma, pero que así fue. Y él cruza los Andes en condiciones tremendas, ¿no? Recordemos que cruza los Andes unas 6 veces más o menos, porque había que ir y volver, digamos, entonces la gente se olvida, ¿no? Y el último cruce para Chile es un cruce, el de los famosos 60 granaderos de la canción, que cruzan camilla, vomitando sangre, muy mal, realmente muy mal, en 1819. Así que, bueno, es un caso... Las fuentes son, la verdad que hay muchas fuentes. Él mismo es una persona que en ningún momento disimula su condición de paciente y de persona de grandes debilidades físicas, no tiene este problema que tuvieron sus historiadores machistas, ¿no? Entendiendo que un macho no se puede enfermar, digamos, ¿no? Que tiene esas cosas de mujeres o de niños. Él siempre dio cuenta de todas sus enfermedades, sus debilidades, porque no tenía para nada el ego que han tenido otros. Y en este sentido tenemos registro total de sus problemas, más todo lo que hablaron sus médicos, así que tenemos una historia clínica muy completa de los problemas físicos de San Martín. Felipe, Sí. San Martín, has investigado, lo veo bastante gordo, tiene mucha información, y una vez consumado todo esto, ¿en qué ha variado tu opinión referido al general San Martín? Bueno, en mucho, creo que lo veo más grande probablemente, más grande y lo veo más en plenitud, o sea, con toda su dimensión, ¿no? Me parece que en todo este trabajo uno va viendo todo el esfuerzo de este hombre, toda la capacidad, el tiempo dedicado a formarse, a capacitarse, las lecturas, a su lectura filosófica, política, la biblioteca, era una biblioteca enorme de gran variedad de conocimientos, un hombre de múltiples inquietudes que abarcaban desde la política a lo militar, a la jardinería, a la relojería, a la ebanistería, a la pintura,
la guitarra, la música clásica. Así que es un hombre, casi un hombre del Renacimiento pareciera ser, ¿no? Por esta, pero muy de su época también, de la época romántica, de última es casi un romántico, ¿no? Prerromántico y un romántico, en el sentido de sus gustos, sus afinidades, sus lecturas. Así que a mí me pareció, me enriqueció mucho y aprendí muchísimo más de lo que ya sabía sobre San Martín, obviamente, ¿no? Bueno, agradecemos a todos su tiempo.